conozcan la verdadera... o sea, esto quiere decir que nosotros en la actualidad debemos de estar informados de todo lo que pasa hoy en día, lo que mayormente la sociedad muchas veces son ignorantes cuando no tienen el uso de la realidad. Cuando no tienen conocimiento, como mucha gente engañan a otros, falsifican cosas, inducen a la gente que se alcoholicen, hasta el punto de que hoy vemos en día a la gente como acaba totalmente en la criminalidad, matándose uno y a otros como si fueran animales. Y eso, una de las cosas que para nosotros es uno de los más graves pecados, porque no solamente el tomar el uso de las medicinas y las sustancias extremadamente no era lo perjudicial era que corrompe totalmente a la mente, corrompen a miles de familias, corrompen a un montón de gente que no tienen culpa. Cuando en los propios autopistas vemos como muchos de los coches acaban accidentados. ¿Y qué pasa? Aquí le echamos la culpa. La culpa son de la gente que no tienen el control que deberían de tener sobre sus propias vidas, sin importar en las consecuencias, sin pensar en el daño que puedan causar a otros. ¿Cuántos de los jóvenes vemos que familias de mujeres que han tenido sus hijos una buena enseñanza han caído en lo perjudicial y que han acabado asesinados por otra gente, mafias, que se dedican a insultar, no tienen control, pelean, salen en la noche, vamos a beber alcohol, vamos a insultar, vamos a la discoteca, vamos a ir a los sitios donde hacen allí de todo, practican cosas ilícitas, extremas, llegan a los límites y ya pierden totalmente la cabeza de la gente. Entonces, ya he dicho que lo que nosotros habíamos enseñado sobre el Corán y la Sunna era sobre todo para aconsejar para la gente del peligro que hay en las consecuencias, que mismo Allah había dicho que los pecados más graves llevaban hacia las propias consecuencias más graves y a las graves enfermedades cuando la gente pasaba los límites permitidos. Entonces yo era el que no solamente me había dedicado al estudio islámico, sino también a especificar, a saber y a indagar en otros casos que mayormente la gente lo ignora. Entonces yo había visto que a mí me habían pedido explicaciones para sanar, para curar a la gente a través de tratamientos de las suras coránicas, a través de ruqya, a través de mis propias meditaciones. Entonces a mí la gente me mandaba mensajes y me decía qué sura es la que me puede curar, tengo un familiar enfermo, ¿qué puedo hacer? Y yo le decía exactamente lo que a mí me habían enseñado y lo que a mí me había hecho mucho bien, lo que a algunas personas le habían venido muy bien. Gente, allegados, amigos míos, que a través del estudio, cuando tenían problemas mentales, cuando caían en el nerviosismo, tenían depresiones, a mí me decían, mira, estoy fatal, tengo una depresión, no sé qué me pasa, estoy fatal, no sé dónde meterme, estoy que no veas de mal. Bueno, muchas cosas que he tenido que aguantar y todo por aconsejar para que, no solamente aconsejar para que tomen el consejo y luego lo tiren por la borda, sino para que lo empleen en no caer otra vez en lo mismo. Como yo ya había dicho, que cómo lidiar con la depresión, cómo lidiar con la tristeza, todo es una prueba de Allah para probarnos, para probar lo que si nosotros pasamos los límites. En el Corán ya había dicho, todo estaba claro, pero mayormente la gente ignorante no creía en las palabras del Sagrado Corán. Mucha gente no cree. ¿Por qué? Porque no quieren ver la realidad. ¿Y qué hace la gente que no quiere ver la realidad? No sabe las consecuencias graves que están cometiendo en contra de ellos mismos. ¿Por qué? Porque cometen negligencia constantemente.
Y las personas, las mujeres que mayormente deberían de ir recatadas. ¿Por qué? Porque ellas mismas son las únicas que están explotadas por líderes y incluso por la propaganda que hoy en día vemos, que inducen a las mujeres a que se exhiban cada vez más. ¿Para qué? Porque el diablo, Satanás, quiere que la mujer se desnude completamente, que todos seamos más corruptos, que todos bebamos más alcohol, que dejemos más las enseñanzas que nos benefician para el saneamiento de nuestra propia capacidad y de mucha gente. Que la culpa la tiene la gente que no quieren vivir la vida rápido. Quieren vivirla rápidamente, sin las consecuencias, sin leer, ignorantes, viven creyendo que van a disfrutar, que van a ser felices. Muchos hombres, ¿qué le pasan? Que todo el día están viendo pornografía. ¿Qué es lo que hace? Estar todo el día viendo pornografía. Que sus mentes, al obsesionarse, cuando los hombres ven la pornografía, están constantemente en una enfermedad. Esa es la realidad. Se enferman, ellos no lo saben, pero están enfermos porque ellos cuando salen de sus casas, cuando van al trabajo, tienen todo el día en su programación mental todas las imágenes que hayan visto de pornografía. Y para nosotros era totalmente un pecado totalmente grave. ¿Por qué? Porque ¿cómo nosotros vamos a estar perdiendo el tiempo todos los días viendo la pornografía y pensando en pornografía cuando hay miles de cosas beneficiosas que nos reconfortan? ¿Cómo nosotros vamos a ser tan bajos? ¿Vamos a ser tan ignorantes de caer en ver vídeos de pornografía, de querer estar todo el día con mujeres? Cuando la realidad, muchos de ellos me habían dicho a mí que cómo podían ser felices en su matrimonio. Y mayormente yo no era ningún psicólogo. Y mucho de la gente me habían dicho que le mandaron los tratamientos de Sagrado Corán. Pero yo le había dicho que no. No, porque mayormente muchos de ellos no la empleaban. Lo que hacían era irse a cometer pecado y más pecado, creyendo que van a disfrutar y que van a ser felices cometiendo un gran pecado, cuando Dios mismo había dicho la falta tan grave sobre los pecados más graves que estaban cometiendo la gente. Y por eso la gente no sabe esta realidad. Entonces yo estaba informado para especificar a la gente, cuando muchos de ellos, incluso gente que había estado en el camino de bien, luego se habían ido al extravío. ¿Por qué? Porque habían seguido cometiendo pecado, y hasta que ya al final no había podido ni rezar, ni siquiera abstenerse a las cosas ilícitas. Ha caído totalmente bajo en el pecado y de ahí no ha podido salir. ¿Qué es lo que pasa? Que luego quieren más sustancias, quieren más pornografía, quieren más dinero, quieren ir al casino, quieren gastarse más dinero. Ya tiene el descontrol total de su mente. Ahí el Satanás ya ha acudido, ya lo ha invadido totalmente. Mucha gente se lo toma de risa, pero la realidad es que es una realidad. Y si nosotros no hacemos nada, mayormente los jóvenes y la gente van a perder mucha gente, muchos familiares, que no implican las leyes a sus propios hijos, van a acabar tirados como salen hoy en día las televisiones, los asesinatos, las víctimas, los coches, los accidentes, los terremotos. ¿Qué pasa? ¿Cómo crían la gente? La gente injusta, la gente que comete negligencia, que no le importa lo que puedan causar. Están cometiendo totalmente el pecado con la gente que tiene a su alrededor. Porque cuando nosotros bebemos alcohol y nos subimos en un coche, estamos poniendo en peligro la vida de otra gente y de otra familia, y el sufrimiento tan grande que pasan esa gente cuando mueren en los accidentes por culpa de la bebida, del alcohol, de las cosas, de las sustancias ilícitas, cuando era totalmente prohibido. Entonces, el humano, la gente podía hacer lo que le diera la gana. Algunos se salvarían y otros no. Unos irían al Jannah y otros al Jahannam. Y ya está, esa es la realidad. Nosotros solamente aconsejamos. La gente tiene el libre albedrío. Cometer negligencia está en el derecho, como Allah dijo,
y las consecuencias van a ser totalmente dolorosas como sigan ese camino. Entonces esto era solamente una breve explicación para los jóvenes, sobre todo, que tengan mucho cuidado cuando vayan a salir por ahí, que pueden ser ellos los que les pasen lo mismo que le ha pasado a mucha gente que ellos mismos han visto en la televisión. Ah, ¿cómo que le ha pasado eso? ¿Cómo es que le ha pasado a eso si era un buen agente, era un buen amigo, era el mejor amigo y el más sincero? Pero si es que al demonio no le importa tu sinceridad cuando te quiere llevarte al pecado más grave para que te mueras en el infarto y te ponga en peligro la vida de otra gente. A ver si hoy en día tenemos más seguridad y pensamos un poco más qué estamos haciendo con nuestras propias vidas. Entonces esto es solamente una breve explicación para aconsejar a los jóvenes de que tengan mucho cuidado, sobre todo cuando cometen negligencia y llegar hacia los pecados extremos que lo condenan totalmente y lo ponen en vida y en peligro a mucha generación y a mucha gente que no tiene conocimiento. Gracias. Hoy, vamos a ver los tratamientos que nosotros nos vienen enseñando, sobre todo para aconsejar a la gente sobre el uso constante de los medicamentos, que hay mucha gente que abusa de los medicamentos, hay muchos psicólogos, hay muchos médicos que mandan tratamientos a la gente para enfermarlos cada vez más. Mayormente acuden más a cada vez a tratamientos que mayormente siguen yendo muchos hospitales, siguen yendo muchos de los psicólogos y siguen estando iguales de enfermos. Entonces la gente no sabía perfectamente que una de las curas que a nosotros nos reconvenía muy bien para un tratamiento mental y psicológico era abstenerse de todos los pecados más graves que mayormente la gente hoy en día está acostumbrada a verlo como algo beneficioso. El hablar mal, algo beneficioso. El salir por ahí, las mujeres de hoy en día como se exhiben, como han enseñado la sociedad, a lavarle el cerebro a las jóvenes para que se exhiban, para que enseñen sus pechos, y que cada día hay más pornografía, cada día hay más delincuencia, cada día hay más libertad en el sentido de que mayormente está haciendo todo el mundo lo que le da la gana. Todo el mundo quiere más, quiere tener las mejores cosas. Mayormente, casi todas las personas que acaban queriendo más y más y más, acaban totalmente enfermos. Que es lo que induce mayormente hoy en día a la sociedad a las mujeres que se exhiban, que se desnuden, que saquen sus pechos, que la única manera de que ellas se valoren, cierto que creencia le meten a la mujer en la cabeza de que la única manera de que se sientan bellas es exhibiéndose, provocando, enseñando su pecho, y mayormente hoy en día en las redes sociales está todo lleno de mujeres, que nada más que mujeres exhibiéndose. Y Dios mismo había dicho en el Sagrado Corán que las mujeres, la mayoría de las que van al infierno son las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas son las culpables, las que no se abstienen, las que salen provocando, medio desnudas, con tangas, enseñando todo totalmente. Y mayormente los hombres caen totalmente en la lujuria, en la desesperación y en la locura. ¿Por qué? Porque no saben controlar sus propias emociones. Se casan con mujeres, las tienen abandonadas. ¿Qué es lo que hacen? En vez de ellos reconstruirse, de mejorar, lo que hacen es salir a la calle, ver a la mujer emborracharse, más delincuencia, y ahora han sacado la moda de que ahora todos tenemos que casar con las personas del mismo sexo. Cada día estamos mucho peor, mayormente todos vamos a enfermarnos. La gente no es consciente de esa realidad y acaban totalmente perjudicados. Uno de los consejos y tratamientos que mayormente cambiaban totalmente a la gente para mejorarlos era hacer cosas beneficiosas. Hay mucha gente que pierden el tiempo, se dedican toda la vida a trabajar, se dedican horas y horas trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca consiguen la felicidad que ellos quieren. Nunca tienen nada. Acaban mal, deseosos, enfermos. Y que la única mejor cura y solución para todos ellos era que el diablo
Le había engañado, el diablo le había engañado, le había inducido a ellos que queriendo tener más dinero, queriendo tener las mejores cosas, acudiendo a los farmacéuticos para tomar pastillas, cuando la realidad, la gente sí es consciente de esta realidad, deberían saber que mayormente la gente que han pagado un montón de dinero en los psicólogos, en los hospitales, y ya se han gastado un dineral en pastillas, siempre están peor, porque es un engaño que le hacen una sustancia que le inyecta mayormente a muchas, no todas, pero a muchas de las pastillas. Hay casos que debemos de tomar la pastilla en un caso necesario, pero no en un caso innecesario, o sea, abusivo, pero eso lo que hace es repercutirle a la larga y acabar con la persona. Y mayormente en la sociedad hoy en día, a los mayores de los médicos se lavan las manos. Le dan igual lo que le pasa a la gente, cuando ellos mismos son los únicos encargados y culpables de mandarle a la gente cosas que, sabiendo ellos perfectamente que muchos de ellos engañan a la gente, salen en el expediente que no deben de darle tal sustancia y tal sustancia, que es lo que hacen mucho, como no tienen un control. Los pacientes llegan como locos, les piden que quiero esto, y ¿qué hacen ellos? Ellos con la prisa quieren ganar dinero, cogen y le dan el medicamento, cuando la realidad en el expediente de los ordenadores es que ese medicamento no le conviene a la persona. ¿Qué pasa? Que luego esa persona se muere, se enferma y a nadie le importa, nadie sabe nada. Cada cuando intenta venir un investigador y analiza todo lo que sabe, lo que le ha pasado a la persona por darle un medicamento que no le conviene, deben tener cuidado para la gente médicos que mandan medicamentos, cuando la realidad le dan medicamentos incluso a la gente como si fueran caramelos. Lo que hacen ellos porque ellos se quieren lavar las manos, lo que quieren es vender todos los medicamentos, quieren que más consuman, quieren quitarse a los pacientes. ¿Por qué? Porque mayormente de los doctores están enfermos. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia con su propio paciente. Entonces, una de las curas más importantes para nosotros era la lectura del Sagrado Corán, los rezos, la purificación, el abstenerse de los graves pecados, el abstenerse de ir recatar a las mujeres, el recatarse de la mirada cuando salimos a la calle, el tener lectura beneficiosa, el hacer deporte. A nosotros no nos habían enseñado, no nos habían prohibido solamente lo que era perjudicial. Y nos habían enseñado a aconsejar a la gente con el mejor de los tratamientos, enseñar lo bueno y lo malo de cada cosa.